Bienvenidos y bienvenidas al programa Rostros de la Trata. Soy Leticia del Rocío Hernández y estamos el día de hoy aquí en Acústica Radio. Recuerden nuestras formas de contacto del canal. En Twitter, @acústica_radio, en Facebook, Acústica Radio, y nuestras formas de contacto, Rostros de la Trata, tanto en Twitter como en Facebook, Google+, todas las formas de comunicación en redes sociales, así nos pueden localizar. Nos pueden mandar un correo a rostrosdelatrata@gmail.com o bien hacer una llamada aquí al estudio al 5611-2000, y el día de hoy, si quieren hacer esa llamada, tienen hasta las 12:30 del día para hacerlo, porque vamos a tener después la línea ocupada. Pues bueno, doy la bienvenida a nuestra invitada presencial el día de hoy, la maestra Mónica Elizabeth Salazar. Bienvenida, Moni. Hola, Leti, buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Al contrario, Moni, muchas gracias por venir, y pues voy a leer brevemente la semblanza voy a leer rápidamente la semblanza de la maestra. Ella es maestra en Derecho con especialidad en Derechos Humanos por la Universidad de Melbourne, Australia, licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Ha participado como miembro del área jurídica en Sin Fronteras, en Infancia Común, Asociación Civil, y es cofundadora del Instituto para las Mujeres en la Migración. Actualmente se desempeña como directora ejecutiva del colectivo contra la trata de personas, colectivo contra la TDP, Asociación Civil. También es autora de numerosos artículos, entre los que destaca el estudio de la trata de personas y temas relacionados. Estudio de las condiciones de la trata de personas en México 2009, publicado por la Asociación de la Barra Americana de Abogados. Y pues bueno, en línea más tarde vamos a tener a la maestra Diana Correa Corrales, pero ahorita ella está desempeñando otras labores. Así es de que, si no tienes inconveniente, Moni, podemos empezar con nuestro tema, la política internacional en materia de trata de personas. Que bueno, da para mucho. Yo creo que los 30 minutos aquí, a ti y a mí, no nos va a alcanzar. No sé, Diana. No, haremos lo posible, porque sí. Bueno, perfecto. Pero antes, si te parece, nada más rápidamente vamos a comentar que el próximo 12 de junio, que es en esta semana, es la conmemoración del Día Internacional contra el Trabajo Infantil. Esta fecha de suma importancia para quienes nos interesan y trabajamos el tema de derechos de la niñez y de la infancia. En el 2002, la Organización Internacional del Trabajo declara el 12 de junio como Día Internacional contra el Trabajo Infantil, con el propósito de dar a conocer el alcance del problema y promover iniciativas para resolverlo. La intención es que en este trabajo, en el alcance de este objetivo, participen los Estados miembros, desde luego, que forman parte del convenio que existe para erradicar el trabajo infantil. Que hay una participación tripartita del gobierno, las empresas y desde luego sindicatos, sociedad civil, etcétera. Pero me gustaría, no necesariamente es el tema central, Moni, sin embargo en algún punto sí tiene una convergencia. Me gustaría que nos platicaras. El colectivo contra la TDP participa activamente en este tema de la erradicación del trabajo infantil. ¿Quieres hablar brevemente sobre esto? Desde el colectivo participamos en la mesa social, en donde estamos sentados organizaciones de la sociedad civil, académicos, académicas, y algunas fundaciones de empresas, con el objetivo de poder tener una visión integral de la situación que está pasando en México en torno al trabajo infantil. Ha habido como muchos comentarios en relación con la trata de personas. Sin embargo, sí existen ciertas limitantes o ciertas líneas muy delgadas entre el trabajo infantil y la trata de personas que distinguen a uno del otro. Entonces, en ese sentido, se han preparado actividades en torno a la Secretaría del Trabajo, actividades a nivel local, en donde se pueda sensibilizar a la población sobre la situación. Las últimas cifras que se tenían en torno al trabajo infantil en México medían que aproximadamente
alrededor de 4 millones de niñas y niños trabajan en este país. ¿A qué nos referimos? En nuestro país nada más, sí, 4 millones de niños y niñas. 4 millones de niñas y niños. ¿A qué nos referimos con el trabajo infantil? El trabajo infantil, ha habido una reforma legal el año pasado, en donde de 14 años se sube 15 años la edad mínima para que se puedan trabajar en vínculo con los tratados internacionales. Pero lo que se promueve desde este día es que las niñas y los niños tendrían que estar trabajando, en lugar de estar trabajando, tendrían que estar estudiando, tendrían que tener una calidad de vida distinta, tendrían que tener derecho a la recreación, derecho al estudio, derecho a una alimentación sana, derecho a muchas otras cosas que se han visto opacadas por el trabajo infantil. Desde la mesa social no tenemos una postura en torno a la criminalización de la pobreza y establecer que todas y todos los niños que trabajan están en una situación de explotación vinculados a trata. Pero sí tenemos una postura diciendo que el trabajo infantil se necesita erradicar para que estas niñas y niños puedan gozar de sus derechos. Entonces, es muy importante que este viernes todas y todos creemos conciencia sobre lo que está pasando, sobre estos niños que vemos a las 3 de la mañana vendiendo unos cigarros cómodamente en las zonas de Coyoacán, Condesa y demás del Distrito Federal y algunas otras zonas al interior de la República, y preguntarnos si ese niño está ahí por apoyo a su familia, porque no tiene otra cosa que hacer, porque está trabajando. Porque no tiene algo mejor que hacer a las 3 de la mañana, exacto, por ejemplo, ¿no? Mientras a uno le da flojera ir a una tienda o a una miscelánea a comprar ese cigarro, ¿no? Sí, porque además es muy cómodo y muy fácil, vas saliendo del antro o del restaurante y ay, mira, pues aquí de una vez compro los chicles. Claro, entonces es importante preguntarnos esas cosas. A veces vemos a niños muy, muy pequeños vendiendo dulces y productos a altas horas de la noche o en zonas que son peligrosas, o los vemos trabajando en campos agrícolas, o los vemos en la pizca, o los vemos en el servicio doméstico, esta cosa muy común en el Distrito Federal, en donde las mujeres y algunos varones de ciertas clases sociales ven bien tener a una persona menor de 18 años trabajando en su casa en el servicio doméstico. Entonces, es realmente analizar y replantearnos si el trabajo infantil está violentando otros derechos de esas niñas y esos niños, y la respuesta es sí, señoras y señores. El trabajo infantil permite que la producción de ciertos bienes y servicios y productos de consumo se abarate. Entonces, la producción sea mucho más económica y entonces esas niñas y esos niños son extraídos de otras poblaciones, son extraídos de otros elementos que debían de estar desarrollando para integrarlos desde muy temprana edad a un ambiente laboral, ni siquiera en condiciones en donde se respeten los grados mínimos, es decir, que vayan a la escuela, es decir, que puedan dormir adecuadamente, que tengan horarios de recreación, que tengan horarios de juego, que tengan alcance a una vida cultural. A eso se refiere la conmemoración del Día contra el Trabajo Infantil, a replantarnos y preguntarnos cómo socialmente estamos contribuyendo a la erradicación o a la permanencia del trabajo infantil en este país y en el mundo en general. Porque además, ya por último, sí me gustaría dejar un punto sobre la mesa, que en la medida en la que se mantenga a estos niños y niñas en situación de trabajo infantil, en esa misma medida estamos abonando para que se perpetúe un círculo de pobreza generacional del que no se sale y no se puede salir, pues porque simple y sencillamente no hay forma en la que se les dote de una estructura que les permita tener un trabajo diferente cuando sean personas adultas, ¿no? Y cuando me refiero a un trabajo diferente, es un trabajo que les facilite el acceso a la salud, que les facilite el acceso a la educación, a tener una vivienda propia, etcétera. Moni. Es importante lo que acabas de mencionar, Leti. Normalmente se ve como que estás ayudando a la familia porque el niño o la niña esté trabajando. Y aquí la cuestión es replantearnos que ayudamos más a esos niños y a esas niñas y a esas familias y a esa comunidad y a todas y todos si ese niño puede adquirir una educación de calidad, si ese niño, como lo mencionaste, tiene acceso a salud, tiene acceso a educación, tiene acceso a vivienda. Es empezar a proyectar desde una postura distinta y realmente velar por los derechos de esas niñas y esos niños y sacarlos de esas situaciones de trabajo. Exacto. Pues bueno, estamos platicando con la maestra Mónica Salazar, directora ejecutiva del colectivo contra la TDP, colectivo contra la trata de personas,
Y regresando del corte vamos a platicar sobre la política internacional en materia de trata de personas. En un momento regresamos. Bueno, pues estamos de regreso aquí en Rostros de la Trata platicando con la maestra Mónica Salazar, directora ejecutiva contra la TDP, contra la trata de personas. Moni, pues bueno, eso es a grandes rasgos el motivo de la conmemoración del día para la erradicación del trabajo infantil o contra el trabajo infantil, de manera muy coloquial. Pero vamos a entrar en materia, Moni, si te parece. Desde tu perspectiva y desde tu experiencia también, que es muy importante, ¿cuál es la política contra la trata de personas a nivel mundial? ¿Qué es lo que podemos ver que sucede en el mundo, que se está haciendo para luchar contra la trata de personas, para alentar la trata de personas, o bien para decir que luchamos contra la trata de personas y perseguir otros delitos, o victimizar, o qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que podemos ver? Creo que históricamente, y es importante, voy a tratar de ser muy breve, históricamente el tema de trata de personas ha sido conceptualizado como dos cosas, o bien como la explotación de una persona sobre otra, o bien como la esclavitud y la mal llamada o la denominada esclavitud moderna. ¿Qué tiene que ver esto con la política internacional de combate a la trata de personas? El tema de trata de personas a nivel mundial es un tema joven en términos generales, o sea, se llevan aproximadamente 15 años, hablando del tema internacionalmente como tal, como trata de personas. Se hablaba de otras violaciones a derechos humanos, se les conceptualizaba distinto. ¿Qué sucede con esto? A partir de la promulgación de la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, de la que emana el Protocolo de Palermo, en donde se define lo que se entenderá por trata de personas, es que internacionalmente se empezaron a tomar partida por las acciones que se iban a desempeñar para combatir este delito. ¿A qué me refiero? Se empezó a tomar partida por el tema migratorio y empezaba a ver cómo las personas que migraban estaban siendo enganchadas y sometidas con fines de trata. Después hubo un vuelco en donde se empezó a mirar también toda la parte interna de la trata de personas y en donde cada país empezó a establecer una postura del combate. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque si emana de un documento contra la delincuencia organizada transnacional, tiene 3 elementos de los que tenemos que partir. Delincuencia organizada, 1, 2, flujos migratorios principalmente, es decir, movilidad humana. Y 3, ¿cómo es que se estaban enganchando estas personas? Bajo contratos falsos, o con expectativas distintas, o con engaños, o con sometimiento forzado, o con violencia, etc. ¿Cuál ha sido la postura internacional? Depende de la región y depende del estado. Cada país ha tomado una postura. ¿Por qué? Principalmente el tema de trata se empezó a enfocar desde hace 10 años en relación con la explotación sexual de mujeres y niñas que eran principalmente extraídas de un estado para llevarlas a otro estado con fines de prostitución forzada. Posteriormente también se empezó a identificar este fenómeno de personas que eran engañadas y movilizadas bajo engaños hacia otros estados con fines de trabajo forzado. ¿Qué sucede ahí? Que depende mucho de la realidad que cada estado está enfrentando, la política que está instaurando. Internacionalmente ahorita lo que se está hablando y la discusión principal va en 2 líneas desde mi punto de vista. 1, el combate en sí a esta delincuencia organizada que se dedica principalmente desde Europa del Este e históricamente desde Asia a someter a mujeres, enganchar mujeres y engañar mujeres forzada, para llevarlas a otros estados principalmente occidentales con fines de prostitución forzada, comercio sexual forzado, pornografía forzada, etcétera. Y de la otra pero principalmente, perdón que te interrumpa, con una connotación sexual. Totalmente con una connotación sexual y con una connotación de una evidencia hacia el sometimiento de mujeres y niñas. Exacto, porque es claramente marcada la cuestión ahí de se trata de mujeres y niñas. Exacto. Ahí sí. Desdibujando un poco la parte de trabajo forzado, en donde también se vinculan hombres y mujeres, no nada más es de hombres, en donde la servidumbre forzada, la mendicidad forzada, los trabajos agrícolas forzados, etcétera,
se encuentran también muy evidenciados en ciertos estados. Entonces depende mucho de una postura y la otra. Internacionalmente lo que se ha tratado de identificar son estos grupos delictivos y las zonas en donde trabajan. ¿Qué países están tomando como países en donde están las mujeres como campo de cultivo? ¿Qué países son los campos de tránsito? ¿Y qué países son los lugares destino en donde existe alta demanda de este tipo de población? Es muy similar al tema laboral. ¿Cuáles son los países, que principalmente son los países en vías de desarrollo, los países tercermundistas, como se les denominaba, o los países excluidos o en condiciones de pobreza y pobreza extrema, en donde hay mucha población de la cual puedes echar mano, engañar o someter de alguna forma para que desarrollen o realicen una actividad en otro estado? Entonces, ¿qué ha pasado con esta política? Que actualmente, después de 10, 12 años de empezar cada estado a ver cuál era su realidad interna y cómo empataba con la realidad internacional, se está empezando a discutir realmente qué es la trata. A discutir realmente si, por ejemplo, el trabajo sexual es trata o no es trata. Si la prostitución como tal es trata o no es trata. Si la prostitución forzada es trata, entonces la prostitución de una persona adulta independiente se considerará trata o no. Volteando este mismo tema al tema de trabajo, es similar. La persona que se somete, que es sometida y forzada a realizar una actividad, es igual que la persona que se contrata voluntariamente, tal vez en condiciones no adecuadas para desarrollar una actividad, por preferir realizar esta actividad aunque le paguen un poco menos de lo normal, o las condiciones no sean naturalmente adecuadas, o prefiere quedarse en su lugar de origen y morirse de hambre. Esas son las preguntas que se están haciendo. ¿Por qué? Porque al momento de que se tomó en cuenta la trata como explotación, se empezó a vincular todo lo que tenía que ver con esta explotación de la fuerza de trabajo. Y regresamos a históricamente lo que ha pasado. Todas y todos, cuando nos integramos a un sistema laboral, somos explotados de alguna forma. Lo que tenemos que analizar son las condiciones de cómo llevas a cabo ese trabajo. Exacto. Y las condiciones en ese aspecto han sido trabajadas mucho más por instrumentos internacionales vinculados a la Organización Internacional del Trabajo, por ejemplo, las peores formas de trabajo infantil, que por los instrumentos internacionales vinculados a la trata de personas, como es el Protocolo de Palermo. Entonces, internacionalmente todavía hay un desfase entre cómo queremos ver la trata, nada más como un vínculo hacia el tránsito de personas para someterlos, con fines de explotarlos y que esta explotación sea integrada o sea realizada por delincuencia organizada, o queremos ver las condiciones de explotación que se asemejan a similitud en muchos de estos territorios. En esas situaciones como estamos internacionalmente, ¿cómo lo queremos ver? ¿Cómo lo vemos y cómo es realmente? Una de las cosas que está pasando ahorita es que se le está dando voz a estas minorías, a estas personas que, por ejemplo, están en trabajo sexual y dicen, yo no soy víctima de trata. O estas personas que están integradas a condiciones que probablemente no sean las adecuadas, pero eso sí siempre y cuando no violenten otras legislaciones, que la gente dice, sí, ok, la condición no es la mejor, pero si me quedo en mi lugar de origen, me muero de hambre. Se está empezando a discutir en ese aspecto. Que ahorita que estaban mencionando eso, me vino a la mente una cuestión que precisamente a ti te he escuchado comentarlo en otros espacios y otros momentos. Muy bien, estamos dispuestos y dispuestas a combatir la trata de personas en todas sus modalidades, incluido desde luego, o eso también alcanza al tema de trabajos forzados. Por lo tanto, estaríamos hablando también de un sector de la población muy importante, al menos aquí en México, que todavía está por verse en términos de legislación. Si estamos hablando de trabajo forzado, si estamos hablando de explotación laboral, ¿de qué estamos hablando? Esta población que es oriunda de estados, como Guerrero, como Oaxaca, como Chiapas, como Michoacán, que en determinadas épocas del año migran internamente a estados como Sinaloa, como etcétera, hacia el norte, noroeste. ¿Por qué? Pues porque saben que en esa época del año se requiere mucha mano de obra
barata, entre paréntesis, pero bueno, se requiere mucha mano de obra, y que en esa época del año en esos estados iban a tener trabajo, cosa que en sus estados no lo van a tener. Saben, por supuesto, de antemano que muy probablemente vayan a dormir nada más 5 horas todos los días, que muy probablemente, bueno, pues se van con sus hijos, hijas, obviamente, porque pues con quién los dejan, ¿no? También los niños, niñas van a participar en el trabajo, que sí, a lo mejor nada más les dan 2 pedazos de pan al día. Todo eso lo saben. Pero justamente es lo que están buscando. Vamos, no es que estén buscando el ser mal alimentados, están buscando poder alimentarse, tener seguro al menos ese pedazo de pan diario. Esa es una parte muy interesante. Porque la pregunta ahí sería si las condiciones en las que trabajan son peores a las condiciones en las que viven. Exacto. Eso es algo que yo siempre he preguntado en este tema. No estoy de acuerdo en que la gente sea trasladada porque eso aumenta su grado de vulnerabilidad. Sin embargo, creo que la política que se está integrando en el tema de trata es una política de persecución y de criminalización y no una política social, no una política de entender por qué la gente se está moviendo. Y por qué en esas condiciones. Lo que se está viendo es por qué el trabajador va en esa condición y no porque el empleador brinda esas condiciones. A eso voy. Yo no estoy diciendo si las personas esté bien o esté mal que migren, tienen el derecho a hacerlo. Sí, claro. Pero entonces, ¿por qué no quitamos un poco de la presión de por qué estas personas jodidas de por sí van y migran a condiciones mucho peores? Y no volteamos a decirles a los empleadores, regula adecuadamente, paga un buen sueldo, etiqueta y estipula, pon escuelas adentro de tus campos, por ejemplo. Los niños no tendrían por qué trabajar, pero tampoco pueden estar sin hacer absolutamente nada. No porque no tengan ese derecho, sino porque culturalmente los papás no los van a dejar. Adulta. Exacto. Entonces los pones a esas personas, a esos padres, a esos adolescentes, a esos sujetos de derechos en condiciones en las que tienen que decidir entre si doblegan uno de sus derechos porque subsiste el otro o al contrario. Y creo que ahí pongo a trabajar a mi hijo o hija y lo hace junto conmigo, a mi cuidado, a lo mejor no tan directo e inmediato, no lo voy a tener aquí pegadito a mí, pero sí lo voy a ver 10 metros a la distancia o algo, o me estoy tronando los dedos todos los días porque muy probablemente mañana no tenga que darle de comer. Exacto, esa es la pregunta. ¿Estamos realmente analizando este sector cuando deberíamos estar analizando las condiciones del otro sector? Las condiciones de por qué los empleadores ofertan en esas situaciones. Hay que voltearlo desde, no es nada más la población, sino el otro lado. Exactamente, y bueno, lo que comentabas ahorita, Moni, que son estas 2 grandes líneas, lo que se está viendo a nivel internacional en materia de trata de personas, creo que es muy importante tenerlo en cuenta y analizarlo, y no nada más ir tomando sin cuestionar y sin analizar, desde luego, valga la redundancia, la información que vayamos recibiendo, ¿no? Estamos platicando con la maestra Mónica Salazar, directora ejecutiva del colectivo contra la TDP, contra la trata de personas. Nos pueden mandar algún mensaje, ya sea a rostrosdelatrata@gmail.com o en nuestras formas de contacto en redes sociales, Rostros de la Trata, y nos pueden localizar. En unos segundos regresamos. Estamos de regreso aquí en Rostros de la Trata. Soy Leticia del Rocío Hernández. Estamos platicando con la maestra Mónica Salazar, directora ejecutiva contra la trata de personas. Y en este momento ya estamos enlazadas con la maestra Diana Correa Corrales. Diana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Diana es maestra en estudios internacionales en la Escuela de Graduados de Administración y Políticas Públicas del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, graduada de Trinity College Dublin en la República de Irlanda de la carrera de Economía y Ciencias Sociales, coautora de Mujeres Objeto, Mujeres Mercancía, la trata con fines de explotación sexual como manifestación de la cosificación de la persona, en el libro Trascender la Violencia, Críticas y Propuestas Interdisciplinarias para Construir la Paz. Este artículo lo escribió junto con Alfredo García, y ustedes pueden localizar este texto en Editorial Porrúa, desde luego. Diana, estábamos platicando sobre la política internacional en materia de trata de personas. Sabemos que eres experta en este tema, entonces platícanos desde tu óptica
¿qué es lo que podemos ver a nivel mundial que se está haciendo para, o bien, combatir la trata de personas en términos generales, o si nos quieres hablar de algo en particular, o bien para alentar que también puede estar sucediendo la trata de personas? Bueno, creo que eso como que de experta creo que no, pero bueno, les puedo dar mi opinión. Me parece que no hay como un mensaje conjunto o una idea conjunta o acordada de lo que es la trata de personas. Si bien Palermo viene y lo pone, o sea, lo define muy claramente, pues de repente como que cada quien agarró su idea de cómo iba a ser, y bien o mal, y pues así lo legisló y así lo entiende. Y entonces de repente pareciera, o al menos esa es como lo he visto, que lo que se ha estado haciendo, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, depende de qué es lo que entendamos por la trata de personas. Y entonces, pues igual yo entiendo una cosa y otra organización como organización y otra organización dentro del mismo, por ejemplo, colectivo, lo va a entender de una manera diferente. Y entonces, a pesar de que estamos diciendo que estamos trabajando, pues cada quien como que está jalando para su lado. Me parece tendríamos primero que unificar o que tratar al menos de tener como unos criterios básicos, y no sé si eso también involucra regresar a Palermo. No sé, Mónica, ¿tú qué piensas? O sea, ¿tendríamos que regresar y ver esa definición? Lo que creo es que se tendría que regresar y analizar desde una visión integral de derechos humanos y dejar a Palermo como un referente de definición del concepto de trata. Sí, que eso sea como el be all and end all de esto, ¿no? Exacto, sin que uno de los elementos principales que está marcando la política ahorita internacional ha sido lo que acabas de mencionar, la poca claridad del tema, la facilidad con la que se dieron recursos financieros al principio del tema para posicionarlo, aunque nadie supiera bien qué era la trata de personas. Exacto. Y la violación masiva de derechos humanos que acompaña este delito. Entonces eso hace que sea una mezcla y sea un tema bastante complicado de comprender. Sí, desde luego, porque además es que, bueno, entonces de repente pareciera como que si todo es trata, entonces nada es trata, ¿no? Y entonces, bueno, pues no sé, diferentes establecimientos, es que es trata. Y entonces, pues ves los resultados al final, y los resultados son efectivamente una violación masiva de derechos humanos para las personas que estaban ahí. Y por otro lado, en los lugares donde efectivamente hay trata, pues como estamos muy preocupados haciendo operativos, haciendo no sé, en otros lugares, pues no atendemos. Yo creo que ahí diste en el clavo, Diana. Una de las cosas, y no sé cuál sea tu percepción, en torno a la política pública que se ha instaurado en el tema. La política pública ha sido de persecución y no ha sido una política que realmente analice socialmente cuál es la base de esto. Claro. Sí, porque, o sea, de repente, bueno, que vamos a suponer, de las 20 personas en diferentes operativos que detuvieron, uno efectivamente o una era tratante, ¿no? Pero pues, ¿y? O sea, ya salieron 15 más a ocupar su lugar, y finalmente las razones que vulneran a las personas para ser tanto víctimas como victimarios o victimarias siguen ahí. Y se perpetúa, entonces no estamos haciendo nada realmente efectivo. Y además, Diana, Moni, yo creo que justo lo que sucede en esta realidad mexicana, lo que vemos aquí, lo podemos ver en otras realidades de distintos lugares del mundo, que es no nada más la persecución de cierto sector de la población por la actividad a la que se dedique, sino también es esta forma en la que se puede dibujar la responsabilidad de quienes participan sí en la comisión de delitos. Y además también podemos ver que no hay una claridad en las definiciones, una claridad en la aplicación de la legislación, porque precisamente no tenemos esta claridad en las definiciones, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes? Sí, muy bien. ¿Tú, Moni? No, es que efectivamente me parece en muchos de estos temas tenemos que regresar a que incluso, o sea, ahorita que Moni decía una visión integral de derechos humanos, ok, bueno, entonces ¿qué vamos a entender por eso? Porque otra vez
si no somos, o si no hemos sido, o no se han sido suficientemente claros, cada quien agarra para donde le conviene, digo, pero y perdón que lo diga así, pero cada quien agarra para donde le conviene, y entonces, pues es que esto es lo que yo entiendo como una visión integral de derechos humanos, o ni siquiera siento que hay una necesidad para una visión integral, los derechos humanos son y ya. Entonces, me parece otra vez, o sea, esta necesidad de volver a definiciones y a ceñirnos en estas definiciones, aunque de repente pareciera un poquito restrictivo. Yo coincido perfectamente contigo y lo único que me quedaría como agregar a eso es hacerlo desde una visión que no tenga que ver con las moralidades de nadie ni con los conceptos morales que cada persona tenga, porque algo que ha sucedido en la política de combate a este tema ha sido que la gente llega y plasma su concepto sobre moralidad sobre esto, y creo que ahí también está nada más ahondando a esta falta de claridad en torno a qué hacer contra la trata de personas. O incluso de ideologías religiosas, ¿no? Que si desde mi pensamiento religioso sobre lo que debe de ser y hacer una mujer o un hombre, tal o cual cosa, está bien o mal visto, etcétera, entonces creo que lo que comenta Diana y lo que dices tú, Moni, es algo muy importante a tener en cuenta. Se debe de ver todo este fenómeno desde una postura de derechos humanos, que eso es simple y sencillamente, lo dijo Diana, los derechos humanos son. No tendrían, al menos, creo. No me los concedes, los tengo por naturaleza. Exactamente. Ajá. Así es. Exactamente. Sí, Bueno, o sea, no es que somos buena onda y entonces, ay, sí, mira, te voy a reconocer tus derechos, no, momento. O sea, tenemos los derechos, ahí están, puntos. Que hay violaciones, desde luego que hay violaciones. Y ver desde dónde están siendo las violaciones. Entonces, ahorita hablábamos de los operativos que ha habido y que han resultado en una violación, pero por todos lados, de los derechos de las personas que se han visto involucradas en ellas. No todos, desde luego, pero sí en muchos casos. exacto. Pues bueno, Diana, ¿algún comentario final que quieras compartirnos? Vamos a hacer otra llamada con Eclosión, pero ¿algún comentario final que quieras compartirnos, una reflexión sobre este tema? Pues yo creo que tendríamos que pensar todas y todos en, otra vez, qué es lo que entendemos por trata de personas y qué es lo que, y si estamos dejando ahí que entre nuestra moralidad, nuestras filias y fobias, ¿no? Y que realmente tendríamos que dar quizá un paso atrás y decir, bueno, a ver, o sea, ok, quizás esto es lo que yo pienso, siento, es la fe en la que tengo, y de qué manera podríamos quitar esto de este tema y poder y poder realmente tener un entendimiento y un trabajo que lleve realmente a la eliminación de este delito. Pues sí, coincido contigo. No, muchas gracias, al contrario a ti, Diana. Y pues bueno, ahorita nos vamos brevemente a un corte. Regresando vamos a platicar con Eclosión, Asociación Civil, sobre el tema que estamos abordando en estos momentos. En unos segundos regresamos. Bueno, pues estamos de regreso aquí en Acústica Radio. Estamos platicando con Mónica Salazar, directora ejecutiva contra la TDP, sobre la política internacional en materia de trata de personas. Ya platicamos con la maestra Diana Correa Corrales y ahora vamos a platicar con la licenciada Consuelo Cirate Muro. Consuelo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, miren, pues bueno, ella es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Cuenta con un despacho, además de otros estudios, participa en un despacho jurídico en el Centro Histórico de Morelia y es miembro activo de la Asociación Civil Justicia Social, sinónimo de Derechos Humanos, desde el año 2008, asociación que realiza su trabajo en Morelia, Michoacán, y también es coordinadora jurídica de la Asociación Civil Eclosión, que bueno, también hace un par de semanas estuvimos platicando con uno de sus miembros. Julia Consuelo, platícanos, ¿cuál es tu opinión sobre el tema que nos ocupa, la forma en la que a nivel internacional bien o se está combatiendo o se está alentando la trata de personas? Claro, bueno, mira, si bien existen las políticas públicas a nivel internacional
en materia de trata de personas y que a lo mejor en esencia pueden ser muy buenas. Me remito aquí en una en específico que tenemos además un problema ahorita en nuestro país, que es la llamada Corazón Azul, ¿no? Es en esencia, como les repito, una política muy buena. Ataca lo que son pues las 4 P, ¿no? Que es la prevención, la persecución penal del delito, la protección a las víctimas y la cooperación internacional. Sin embargo, en esencia puede ser muy buena, pero al momento de ejecutarla ya en nuestro país, específicamente en el caso de Chiapas, no sé, aquí la maestra Mónica, que también es experta, yo creo que es la que nos puede dar una mejor referencia, pero lo que sucede al aplicarla aquí, pues queda totalmente destrozada, porque en vez de beneficiar a las víctimas de trata de personas, pues bueno, les niega completamente lo que es el acceso a la justicia, ¿no? Ok, entonces podríamos decir, retomando lo que nos acabas de comentar, que las campañas que se realizan a nivel internacional para combatir la trata de personas no necesariamente favorecen la atención a las víctimas, la prevención y o la persecución del delito, sino que podrían complicar las situaciones y las condiciones. ¿Eso es lo que nos comentas? Sí, bueno, más bien sería la cuestión de que al momento de aplicarla ya en nuestro país, que es, bueno, en el caso específico de un estado de nosotros, pues bueno, a lo mejor ya no son las indicadas, ¿no? O están mal ejecutadas. Es precisamente eso, que si bien deben de hacer lo que es la prevención y la persecución, terminan a veces revictimizando. Ok, a ver, Moni. Yo ahí creo que le diste en el clavo, Julia. Una de las cosas que se ha hecho internacionalmente para erradicar la trata de personas es este tipo de campañas como Corazón Azul. La campaña Corazón Azul, cuando inició en México hace 4 o 5 años atrás, tenía el objetivo de sensibilizar e informar a la gente sobre los riesgos que traía la trata de personas. Sin embargo, ustedes, por ejemplo, que están en Michoacán, no sé cómo la hayan identificado o si hayan logrado percibirla, pero como lo mencionaste en Chiapas, en el mismo Distrito Federal, ha habido muy poca resonancia sobre esa campaña. La gente probablemente la ha escuchado, pero es una campaña que se quedó en la población principalmente gubernamental, en el ámbito federal, y que no logró aterrizar hacia la población en comunidad, que es la que se encontraba más en riesgo. No sé ustedes qué piensen desde eclosión allá. Pues precisamente que lo que hace falta principalmente es la sensibilización en todo el funcionariado, ¿no? Porque finalmente es quien se va a encargar de la administración y la procuración de la justicia, ¿no? Para empezar, ellos. Y segundo, pues sí, habría que aterrizarla a todo nivel sociedad, ¿no? Porque si nada más están unos informados y los otros no, se deja una parte desprotegida, y en este caso pues sería la mayor. Yo creo que ahí hay una parte importante. La política y la visión internacional de la trata de personas y del combate no ha ido en espiral bajando hacia las comunidades. Exacto. Ha sido segmentada completamente. A nivel internacional existe una postura, estatalmente cada país tiene su postura, estatalmente al interior de cada estado de la República Mexicana, cada estado tiene una línea de trabajo, cada municipio, cada ayuntamiento, cada delegación, y de ahí subsecuentemente. Lo que ha sucedido es que no tenemos transversalizado por dónde empezar, qué combatir, cómo le vamos a hacer, qué se va a perseguir, se tiene que legislar adecuadamente, cómo vamos a observar los derechos humanos, Es que y lo ese más es el importante, las víctimas, ¿qué onda? Es que, y ese es el tema, Moni, que sí, se tiene que legislar adecuadamente, pero yo insisto, se tiene que voltear, ahora sí que volver al principio, volver al inicio y tener claridad en los conceptos. A partir de eso, de decir, a ver, el blanco es blanco, el blanco no es gris, no es rojo, no es azul con verde, no, el blanco es blanco, el negro es negro, el rojo es rojo. A partir de eso, entonces ya puedes legislar y ya legislando de manera correcta, y de manera adecuada y de manera clara, entonces ya puedes
tener este derrame de asistencia, de una correcta persecución del delito y un etcétera bastante interesante, ¿no? Yo creo que sí, porque si tú ves dos cosas, por ejemplo, el año pasado un caso emblemático y aprovechando la oportunidad de nuestros compañeros de eclosión, Mama Rosa. El caso Mama Rosa, para el 10% de la población fue identificado como un caso de trata. Sí. El 90% fue como un caso de tragedia para esos niños y esas personas que se encontraban ahí. Punto. O sea, ¿qué había pasado? Y un caso para explotar justamente la tragedia de esos niños. No sé si ahí tú, Julia, quieras comentar algo. Bueno, pues este caso es, bastante problemático, ¿no? Porque no ha terminado, no ha concluido. Los niños siguen estando en condiciones pésimas en algunos casos. Precisamente. No se les ha dado la atención que necesitan. No, y falta toda una, faltaría tener una estructura muy completa, yo creo, Julia, para poder precisamente darles esa atención que necesitan a todos los niños y niñas y personas adultas también, que fueron y siguen siendo víctimas, me parece, no nada más de una persona, sino de un sistema. Efectivamente, es todo un sistema. Aquí me remito a lo que comentaba la maestra Mónica momentos atrás, que es precisamente cuando tiene que ver con la delincuencia organizada, ¿no? Uh-huh. La delincuencia organizada, la manera en que los enganchan, cómo es que esos niños llegan ahí, por qué siguen estando ahí si ya no eran menores de edad, niñas y niños, y las situaciones en las que viven, ¿no? Exacto. Bueno, pues muchas gracias, Julia, por haber platicado con nosotros y nosotras. La licenciada Julia Consuelo Zirarte Muro, les recuerdo, ella está como coordinadora jurídica en Eclosión, Asociación Civil en Morelia, Michoacán. Julia, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias. Y pues bueno, estamos aquí de vuelta en el estudio. Moni, ¿algún comentario para cerrar? Yo nada más los invito a que reflexionen sobre el tema de trata y si alguna de nuestros tomadores de decisiones están escuchando en este momento, igual los invito a que otra vez hablan a un debate y a un diálogo sobre qué vamos a entender por trata y cuál es el contexto de esa situación en este país y podamos realmente crear políticas que funcionen vinculando a lo que se esté discutiendo ahorita internacionalmente. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, Moni, gracias a ti. ¿Y algún comentario adicional de algún evento próximo? Nada más 2 comentarios. Vamos a tener un evento el 17 de junio. Va a haber una conferencia de prensa en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, invitándoles a que sigan. Lamentablemente es un evento cerrado por este momento, pero el 24 de junio vamos a buscar hacer el primer laboratorio con medios de comunicación, academia y organizaciones de la sociedad civil con la finalidad de construir un contexto de paz en México, enfocando adecuadamente la información que se da sobre este tema a la población. Entonces, por favor, estén atentos a todos los medios de comunicación y a todas las redes sociales que desde Rostros y Realidades del colectivo y las demás organizaciones que se suman a este esfuerzo puedan seguir y los mantendremos informados con los resultados que obtengamos de la jornada laboral de ese día. Perfecto, pues muchas gracias, Moni, y gracias a todas y a todos quienes el día de hoy nos hicieron el favor de escucharnos y también de participar con nosotras y nosotros en redes sociales. Soy Leticia del Rocío Hernández, nos escuchamos el lunes próximo en punto de las 12 horas. Hasta pronto.